Listo, cuéntame cómo te llamas, a qué te dedicas, hace cuánto tenías el negocio y a quién ayudabas. Pues yo soy Pascal Latorre, soy pues emprendedor hace mucho tiempo en negocios digitales, hoy en día estoy más dedicado a empresas de tecnología y he tenido ya 3 empresas de coaching, de fitness y pues salud preventiva. Y en una de esas, pues, Cité trabajó conmigo hace aproximadamente, ya fueron como 3 años. Y sí, tuve una excelente experiencia, una muy buena experiencia. Ok, ok. Bueno, ¿y cómo era el negocio antes? O sea, antes de que nos conociéramos, ¿cómo era el negocio de Hit the Gym a nivel de clientes, a nivel de facturación, en cuánto estaban a nivel global? Bueno, antes de que nos conociéramos, cuando estábamos en Hit the Gym, estábamos probando muchas cosas. Me acuerdo que estábamos probando hacer pauta, yo hacía la pauta, pero entonces como que no pasábamos de, yo no sé, $3.000 por mucho al mes. Entonces pues todo era como muy intuitivo, muy a pulso. Hacíamos como lanzamientos así suave porque pues era lo que la gente estaba haciendo, pero no sabíamos muy bien cómo hacerlo. Entonces pues al final lo convertíamos bien. Y tampoco teníamos muy claro cómo estructurar un buen pricing. Me acuerdo que no teníamos ni idea del mundo de BSLs. Todo lo hacíamos con páginas así súper intuitivo. Pero sí, sobre todo eso, o sea, creo que estábamos como en ese punto de estar explorando, queriendo crecer, pero pues no habíamos tenido como una guía clara de cómo pasar esos $3.000 al mes que estábamos generando en ese momento. Y pues teníamos una audiencia, o sea, nosotros ya teníamos más de 300.000 seguidores en redes, casi 400.000 personas en todas nuestras plataformas, muchos leads que llegaban de lead magnets que votábamos, pero pues no teníamos ni idea cómo convertirlos. ¿Y esos $3.000 que me decías ahora eran predecibles todos los meses o había meses de 3.000, meses de 500, de 1.000 o de cero ingresos? Sí, no, no era predecible, o sea, era súper variable. O sea, habían meses buenos, habían meses no tan buenos. ¿Hubo algún momento específico que ustedes dijeron como, no, tenemos que hacer algo al respecto frente a esta situación de negocio? Sí, pues llegó un momento en donde pues ya obviamente llevábamos más o menos un año ya dedicados al 100 con mis dos socios y queríamos pues ya empezar a vivir de esto. Entonces pues dijimos, bueno, listo, ya llegamos un año, no podemos pasar esos $3.000 al mes, pues necesitamos de verdad llegar por lo menos algo cercano a 10.000 para que esto sea rentable y pues podamos seguir más tiempo. Entonces, pues justo ahí fue cuando empezamos a buscar qué se estaba haciendo en este mundo, y pues empezamos a hablar con gente como ver lo que estaba haciendo mis propias finanzas, por ejemplo, y la gente nos empezó a hablar de lanzamientos, del Evergreen, pero pues obviamente en ese momento no teníamos mucha idea de cómo hacerlo y empezamos a buscar gente. Y pues ahí te conocí y vi que tú estabas haciendo eso, así que fue como enganchamos. ¿Y cuál era la mayor frustración de Hit the Gym en ese momento a nivel de negocio? ¿Crees que era tal vez no tener una estructura, los ingresos, los clientes? Mm. ¿Cuál crees que era la mayor frustración? Pues yo creo que era son varias cosas. Una, no tener claro cómo crecer, o sea, estar experimentando mucho, pero de pronto no tener una guía o alguien que ya haya hecho, o sea, como que ya lo haya logrado y tener esa persona, ya sea dentro de nuestro equipo, trabajar con esa persona y que nos ayude a llegar ahí, eso no lo teníamos, porque pues estamos en una etapa muy inicial. Entonces siento que eso era como frustrante porque pues al final uno intenta muchas cosas, pero uno no sabe qué hacer, o sea, uno no tiene claro, uno no tiene claridad. Entonces eso, también, pues obviamente tener ventas intermitentes, eso también era como frustrante, como había meses buenos, meses no tan buenos, uno tiene que pagar cosas, entonces pues obviamente eso no era tan chévere. Y yo creo que también tener una audiencia tan grande, o sea, pues ver que hay gente que con menos hace muchísimo más dinero y nosotros con una audiencia tan enorme, ver como lo poquito que estábamos facturando era como, no, o sea, aquí hay algo que estamos haciendo mal. Ok, ¿y crees que ese tema de la claridad y la estructura que mencionas ahora era el problema principal? Em, yo creo que sí, o sea, yo creo que tener claridad de qué hacer, pero también eran como, diría que también la oferta no la teníamos tan clara. De pronto saber qué vender, a quién venderle y cómo venderle. Al final siento que eso es más la estrategia, o sea, como saber que hay una estrategia que va a funcionar, no la teníamos tan clara.
y cómo ejecutar esa estrategia de manera correcta y escalable, creería que era lo que nos hacía falta. Y pues al final tú también experimentas mucho porque a veces uno no, pues al final todo toma un tiempito, ¿no? Entonces, pues si tú haces algo y de pronto no viste resultados ahí rápido, puede que si sigas haciéndolo sí los vas a ver, pero pues como uno está empezando y uno no sabe, entonces de pronto te pones a hacer otra cosa. Pues creo que ahí faltaba, ahí es donde digo que faltaba claridad, de entender que bueno, esto es un proceso, vamos a empezar por acá y esto si somos constantes va a llegar acá, yo ya tengo la experiencia, creo que eso nos hacía falta. ¿Habían intentado ya algo en el pasado? ¿Y qué habían intentado? ¿Y cómo les fue con esa experiencia? ¿Es que Ok. funcionó? Sí, antes de eso trabajamos con una agencia que es muy conocida en el mundo de e-commerce, pero pues es e-commerce, entonces pues al final las estrategias son muy distintas y siento que nos ayudaron, pero pues como cualquiera, pues hay muchas agencias que te ponen como un account manager y pues como que obviamente era difícil, era a veces demorado, como que se hacían ajustes cada semana y a veces uno necesita ajustes cada día. Pues al final como que no veíamos mucho crecimiento, no nos empujaban a hacer como cosas diferentes o no traían nuevas metodologías, era como, bueno, vamos a hacer esto, ¿cuánto es su presupuesto? Listo, y pues si hay un ROAS positivo, pues nos quedamos ahí infinitamente, pero no vamos a hacer nada nuevo. Entonces, esa fue como la experiencia. También siento que la agencia, obviamente por temas de precio o por la oferta que ellos tienen, nosotros solo habíamos escogido que nos ayudaran en la parte de pauta y de pronto necesitábamos algo más integral, como que pues al final para crecer en el mundo digital pues se necesita de todo, copy, diseño, eh, y no teníamos eso y creo que no estábamos dispuestos a pagar eso con la agencia. Pues porque no lo sentíamos tampoco tan personalizado. Entonces, si ya habíamos tenido esa mala experiencia, pues ¿por qué pagar más, no? Ok, ok. Antes de que iniciáramos a trabajar, ¿qué dudas te surgieron al iniciar conmigo? Antes de iniciar a trabajar contigo, dudas. Pues dudas, digamos que yo creo que lo primero fue como, bueno, ¿cuánto me va a cobrar? Eso es obvio. Pero también, uy, no sé, es que yo creo que en ese momento estábamos como tan dispuestos a probar algo nuevo que más bien fue como, yo creo que la única duda que tenía en ese momento es, bueno, lancémonos, hagámoslo y miremos qué pasa. Como, esa era como mi inquietud, era como, bueno, ¿será que esto de lanzamientos y más Evergreen va a funcionar, no va a funcionar? Pero creo que no tuve tampoco muchas dudas, porque es que cuando tú me lo planteaste a mí, fue muy claro, o sea, era muy completo. Entonces, como que fue como me está ofreciendo todo lo que necesito, ¿sabes? Entonces, para mí no tuve muchas dudas. Al final fue como, bueno, ¿cómo empezamos? O sea, en verdad, ya como empecemos. Y cuál crees que fue ese detonante en el momento de Hit the Gym que vivían en ese momento para decir, listo, vamos a resolverlo ahora? Yo creo que fue, pues lo que te digo, o sea, siento que fue como tener ventas intermitentes, llegar a un punto en donde tú ya pasas un año y como que dices, bueno, si esto no se arregla, pues no vamos a seguir haciendo algo que amamos, necesitamos buscar ayuda, necesitamos a alguien bueno, y ahí fue cuando empezamos a buscar y pues te encontramos, pero creo que eso fue como llegar a cierto tiempo en donde nos dimos cuenta que las ventas de pronto no crecían tanto como queríamos, lo necesitábamos y pues fue empezar a buscar. Durante ese tiempo que trabajamos, ¿qué hicimos diferente a lo que ya habían hecho en el pasado? Pues primero, bueno, ahí se me olvidó mencionar, yo también, aparte de la agencia, yo también a veces hacía pauta, porque pero es eso, o sea, era muy empírico, como yo veía videos de YouTube o me metía en lanzamientos, aprendía algo y lo hacía. Digamos que hicimos diferente, muchas cosas. Yo creo que primero la estrategia y la estructura, estructurar una buena oferta, eh, digamos que entender cuál es la mejor manera de vender, sobre todo para el público al que le queríamos llegar, cuál era la mejor manera de comunicarle a ese público. Creo que eso nunca lo habíamos hecho así de manera tan estructurada. También siento que tener un flujo organizado de contenido. Eso nos hacía falta, como bueno, cuántos creativos hay que sacar a la semana, cuántas veces, cómo es la estrategia, o sea, creo que el flujo es lo más importante porque al final grabar contenido, pues eso ya lo hacíamos, pero lo más importante es el sistema y que el sistema pues funcione. Entonces eso fue como muy rápido y muy fácil, fue como, mira, yo te llego con los guiones, tú lo grabas y ya yo me encargo del resto, fue perfecto. ¿Qué más hubo diferente? Pues yo creo que no soy tan técnico en eso, pero yo creo que la estructura de la pauta fue completamente diferente, obviamente mucho más estructurada, mucho más estratégica, mucho mejor. Y pues sí, también los lanzamientos, probar los lanzamientos fue algo bastante interesante. Yo creo que eso en general, eh,
pero sobre todo la parte estratégica inicial, como entender cómo va a ser la estrategia, cómo tú te ibas a adaptar a lo que necesitamos nosotros. Siento que eso fue como demasiado importante. Y, a ver, nuestro primer lanzamiento fue pésimo, ¿no? Si te acuerdas. Fue pésimo el primer Sí, lanzamiento, perdimos sí, plata, tiempo, sí, energía, pero después nos fue muy bien. sí. ¿Hubo algún punto que tú dijiste como, uff, ok, está funcionando de verdad? Los resultados. Sí, pues digamos que tuvimos esa primera mala experiencia, pero yo creo que al final fue como cuando nos sentábamos después de cada sesión y dábamos feedback, nos dábamos cuenta que todavía quedaba mucho por aprender también de parte nuestra, ¿sabes? O sea, al final era una apuesta de ambos, pero nosotros dijimos como no, bueno, pues al final esto va a funcionar y pues al final vimos que era normal, o sea, todavía nos faltaba mucho por aprender, ¿cierto? Entonces eso también yo creo que nos dio mucha tranquilidad, ¿sabes? Como después de cada sesión sentarnos, tener ese feedback y decir, bueno, ¿qué hubiéramos podido hacer mejor? Y anotar la cantidad de cosas que habíamos podido hacer mejor. Me acuerdo que en un lanzamiento, no sé si te acuerdas que Juanse casi se desmaya, pero entonces, Sí, sí, sí. entonces eso son cosas que hubiéramos podido hacer mejor. Pero sí, pero eso. ¿Y qué más? No, y pues también yo creo que la tranquilidad de tener una persona tan humana como tú fue como ver la cantidad de trabajo que hiciste para que eso saliera bien. Fue como, no sabemos qué va a pasar, pero sabemos que es la persona con la que queremos trabajar porque en verdad le metimos toda y pues nosotros también tenemos esa mentalidad. Entonces fue como, eh, sigamos trabajando juntos. Y pues ya después, cuando nos empezó a ir bien, pues digamos que no sé, simplemente fue, me acuerdo que lo primero fue mejorar la oferta. Sacamos un Evergreen, me acuerdo mucho. ¿Te acuerdas el de Zero a Fit? Y fue una locura cómo estábamos vendiendo el Evergreen. Fue una estrategia demasiado bien hecha. Entonces fue como, pucha, esto ya está funcionando bien. Y pues ya fue después de esa atracción fue cuando hicimos el lanzamiento que nos fue muy bien. Entonces sí, siento que eso fue clave. O sea, lo tengo también muy fresco en mi memoria que cuando sacamos Evergreen ese primero, esos primeros 2 meses, si no estoy mal, nos fue muy bien. Pero quisiera que Sí, hablara, pasamos los 10.000, pasamos los 10.000. eso te iba a decir, quisiera que habláramos de números. ¿Cuánto facturamos? ¿En cuánto tiempo? No sé si recuerdas en el histórico cuántos clientes captamos, que fueron bastantes. Entonces me vas a contar un poco de números. Sí, muchos. Yo creo que el primer mes, o sea, la oferta fue tan buena y claro, como supimos por fin aprovechar todo ese público que estaba ahí listo para pagar algo bien planteado con una buena estrategia, pues al final creo que el primer mes superamos los 10.000 y luego el segundo los 20.000, pero como muy rápido y sin hacer mucho, o sea, sin desgastarnos, porque pues obviamente un lanzamiento es desgastante, pero fue como en Evergreen, fue como esta vaina está buenísima. Y me acuerdo que en total más de 7.000, 8.000 personas compraron ese producto, creo, una vaina así, o sea, una cosa muy loca. Eh, sí, mucha gente, o sea, mucha gente. Sé que pasamos los 8.000. Sí, sí. eh, y eso fue, y en el lanzamiento fue la primera vez que por fin pasamos los 20.000, que era como un hito. Eh, entonces sí, me acuerdo mucho de eso. Ok. Bueno, desde que quitando pues la temporada en la que el primer lanzamiento no nos fue tan bien y a partir de que empezamos a tener resultados, ¿cuánto tiempo pasó para ver esos resultados? ¿Cuánto tiempo tardamos en ver ese primer resultado real? Sí, me acuerdo que el primer lanzamiento lo hicimos como eso fue como agosto, septiembre, algo así, de ese año. Luego reestructuramos todo y me acuerdo que lanzamos en octubre, noviembre de ese año y ahí fue cuando ya empezamos a ver el cambio. Y me acuerdo que cerramos muy bien noviembre, diciembre. Y enero fue el lanzamiento que nos fue increíble. Entonces no fue tanto, o sea, al final fueron 2 meses, pero pues siento que hoy en día será mucho más rápido porque pues ya aprendimos, ya sabemos cómo hacerlo, ¿no? Pero en ese momento, igual para lo que éramos en ese momento también fue bastante rápido. Yo sé que en la mayoría del tiempo yo trabajé con ustedes como por una comisión, ¿cierto? Ujú. Pero también digamos que hubo una inversión que ya no había tiempo por parte y parte, pero de su parte creen que valió la pena hacer esta inversión. Pues primero de confianza y segundo de todos los recursos estratégicos también que puse sobre la mesa. Sí, 100%. O sea, valió demasiado la pena la inversión. Hasta diría que fue poco para todo el valor que se dio, honestamente. Hoy, viendo lo que cobra la gente, sí siento que, o sea, como a mí todavía no me ha tocado, digamos, a ese nivel de estrategia de marketing, lo que es tráfico y lanzamientos, como para mí sí es la mejor persona. O sea, yo todavía no he conocido a alguien mejor. Entonces sí, definitivamente lo valió. Gracias, Roque. Yo,
¿Mm? Tanto que lo he querido contratar, pero no quiere. Bueno, sí, es verdad. Sí. Pero dentro de todo el proceso, ¿qué beneficio quizás no esperabas y te sorprendió dentro de todo el proceso que vivimos juntos? Em, Dentro de todo el proceso, pues yo creo que a mí me sorprendió mucho, pues a mí me sorprendió mucho la estrategia, cómo manejábamos el tráfico. Eso me sorprendió mucho porque es un producto de entrada que no era muy costoso, pero pues era un producto de entrada que suelen tener precios bajitos. Y ver que con el solo el producto de entrada ya podíamos sacar una rentabilidad era muy loco. Era como eso normalmente no pasa y ya después uno podía hacerle upsells a la persona, pero que ya de entrada tú le estés sacando una rentabilidad al primer pago y ver que habían días en donde entraban 50 personas, era muy loco. Entonces eso me impresionó, la verdad, o sea, me impresionó. Yo me acuerdo que yo veía las notificaciones de Hotmart saliendo así, tin, 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 y yo era, uy, hijo de madre. Y cuando no pasaba, o sea, como, obvio, pues eso tiene subidas y bajadas, pero pues la mayoría de los días pasaba. Yo le decía, sí, ¿qué pasa? Hoy he visto 20, no he visto 50, y él, tranquilo, tranquilo. Y ya al final del día se subían. Y más allá del dinero, de la facturación, que yo sé que es importante y que para eso también trabajamos, ¿qué Sí. crees o qué es lo que más valoras de tal vez esa etapa que vivimos, ese cambio que tuvo el negocio? Eh, lo que más valoro, pues yo creo que fue como, primero tener una persona que tenga la claridad y bueno, varias cosas, la verdad, como que tenga la claridad para saber llegar ahí, una persona que ya ha llegado ahí, que te dé las herramientas para llegar ahí, eso lo valoro mucho. Dos, yo siento que lo personalizado que es el servicio, o sea, como que siento que y lo completo que es. Siento que eso también lo valoro mucho. Y tres, yo diría que, bueno, todo el trabajo también. Pues me acuerdo que en ese momento tú estabas solo, entonces pues también siento que trabajabas demasiado bien y hacías demasiadas cosas. Y la calidad de ser humano también. O sea, yo diría que pues muy pocas veces uno puede como realmente tener una buena relación con las personas que trabajan con uno y pues siento que si manejar una buena relación, ver que la persona se preocupa por lo que tú estás haciendo, que genuinamente quiere, pues tú al final estás vendiendo algo para personas, quieres generar un impacto en las personas y que la otra persona que está del otro lado pues también se preocupe por eso, quiera mejorar el servicio, eso lo valoro mucho, la verdad. Entonces yo diría que eso. Yo creo que sí, Lauro. Y si le hablaras a la versión de ti o de ustedes antes de tomar la decisión de iniciar a trabajar conmigo, ¿qué le Mm. dirías? ¿Qué le dirías a eso? Em, Antes de iniciar a trabajar, yo diría que pues que no lo duden, o sea, en verdad es demasiado buena la oferta, o sea, y demasiado bueno el trabajo que hay detrás, demasiado buena la calidad. Y pues yo creo que lo van a experimentar desde el momento uno, que va a ser algo completamente diferente a lo que uno ha intentado antes. Yo les diría eso y pues como dije ahorita, o sea, diría que ni siquiera es costoso. Es hasta, o sea, es demasiado valor, debería valer más. Eso es lo que yo les diría. Bueno, ya para cerrar y no alargarla tanto, Ujú. últimas dos, y es como, pues sí, yo sé que en el mercado también hay, digamos que muchas promesas, muchos vende humo, ¿cierto? Hay muchas Mm. personas también que se frustran cuando compran mentorías, cursos, porque no les dan resultados, pero ¿qué le dirías a, o sea, a un coach, a un terapeuta, a otra persona? Piensa que yo también soy un vende humo porque cree que le va a pasar lo mismo que le pasó en el pasado, que es que le falló una mentoría. Pues lo primero es que CITE no es así, o sea, con CITE sí o sí uno va a ver buenos resultados. Lo que sí siento es que pues uno tiene que entender que es un proceso en donde sí se pueden ver resultados rápido, pero que sí es importante que, pues por eso digo que la inversión en ti es buena, porque tú le haces entender a uno que pues va a ser un proceso y que hay que poner trabajo detrás, hay que hacer las cosas bien, y si uno hace las cosas bien va a haber buenos resultados. Entonces, siento que eso es muy real. Hay gente que te promete desde el día uno cómo vamos a facturar tanto y al final ni te acompañan, no hacen nada, te ponen todo en un curso de school, y eso es como, o sea, ahí tú no vas a poder lograr nada más, depende solamente de ti. A mí lo que me gusta decirte es que él hace las cosas, hace muchas cosas por ti, obviamente te deja todo muy detalladito para que tú hagas las cosas, trabaja mucho contigo porque al final él sabe que tú eres el experto, entonces no es como ven yo hago todo y ya, no, pues al final van a cuadrar las cosas juntos y así siento que es mucho más real y se ven muy buenos resultados. Entonces diría eso. Y pues diría que igual a todos nos ha pasado que a veces invertimos plata y la perdimos con alguien antes, y eso es normal, pero no significa que por eso no podamos intentar algo nuevo, al contrario. Pues al final, si yo tuve una mala experiencia en un restaurante, pues no voy a dejar de ir al restaurante, ¿cierto? Pues voy a probar uno nuevo. Entonces, pues no perderse esta gran oportunidad que tienen si quieren trabajar contigo, sí. Bueno, y ya la última, ahora sí para cerrar, y es una frase
¿Cómo resumirías tu experiencia en todo el proceso y qué mensaje dejarías como para cerrar? Tal vez como lo que sentiste conmigo o para mí, pues, ¿cómo cerrarías? Eh, ¿Qué cerraría? No, pues la calidad de persona. Vuelvo y lo repito, yo creo que eso es lo más importante. Tienes una calidad de como trabajador y persona demasiado buena y pues siento que eso es lo más bacano, que al final sepan que no van a tener un robot o una persona que no les importa su negocio o una persona que no van a ver nunca, no, o sea, yo creo que sí es alguien que le importa lo que están haciendo, se mete a ver cómo está el negocio y quiere genuinamente escalarlo, porque seguramente también conecta con la oferta y con lo que está pasando. Entonces diría eso, como en verdad yo creo que es la calidad de ser humano. Ok, de una, mi bro, pues nada, te agradezco muchísimo de verdad por el espacio.